Bienvenidos a clase. En esta ocasión vamos a trabajar el concepto de configuración electrónica. La configuración electrónica no es más que la distribución de los electrones ubicados en las órbitas por fuera del núcleo electrónico. Oye, despacio, cerebrito. Es decir, vamos a emplear la regla de las diagonales o diagrama de Pauling para ver cómo se acomodan esos electrones en la parte más externa del átomo. ¡Ay, qué fácil! ¡No, pongan un problema más difícil! Si pensáramos en un átomo como el helio, por ejemplo, que es un gas, nos damos cuenta que ese átomo posee un símbolo químico, que es la H mayúscula con la E minúscula, y está compuesto de dos protones, es decir, que su número atómico es 2. ¿Qué significa eso? Si estamos hablando de un átomo neutro, es decir, que tiene la misma cantidad de cargas positivas que negativas, va a tener dos protones, pero también va a tener dos electrones. Y estos dos electrones son los que a nosotros nos interesan, porque en la configuración electrónica son los electrones del átomo los que van a tener que distribuirse. ¿Eso viene en el examen? No. Para eso vamos a emplear la regla de las diagonales. Es muy sencilla. Como es una regla, simplemente hay que seguirla. Siempre se comienza desde el inicio de la flecha, se atraviesa la flecha y se llega a la punta de la flecha, escribiendo todo lo que la flecha atraviese. Empiezo acá arriba, llego a la punta de la flecha y atraveso el 1S. Entonces simplemente lo voy a escribir. 1S. Y después me fijo, los números, es decir, las columnas, estos numerillos que están acá, representan los niveles u órbitas. O sea, 1 significa que es el nivel o la órbita 1. Las letras, es decir, estas que están acá, S, P, D, F, representan los subniveles u orbitales. Son niveles de energía adentro de esas órbitas. En el subnivel S entran hasta 2 electrones. Tiene la capacidad máxima de almacenar hasta 2 electrones. Justo el helio, como tiene el número atómico 2, posee 2 electrones. Esos 2 electrones son los que se van a acomodar en el subnivel S, porque en el S entran hasta 2. Ese 2 lo coloco como superíndice, acá arriba, chiquitito. Este número que está acá arriba, chiquito, me indica cantidad de electrones. En cambio, este número que está acá me indica la órbita. Entonces vamos a escribir la configuración electrónica del helio. Siempre comienzo en el inicio de la flecha, escribo todo lo que atraviese la flecha hasta llegar a la punta de la flecha. Empezando acá arriba, lo que atraviesa es el 1S. Ese 1S es lo que voy a escribir acá. 1S. Y después me fijo en los subniveles, orbitales o letras. ¿Hasta cuántos electrones entran en el S? Hasta 2. Y como el helio tiene el número atómico 2, y si es neutro tiene 2 electrones, esos 2 electrones son los que voy a poner en el subnivel S. La cantidad de electrones la indico ahí arriba como superíndice, más pequeñito. Este 2 te indica la cantidad de electrones.
Ahora vamos a intentar escribir la configuración electrónica de un elemento que tenga más electrones. Cuantos más electrones tenga, más larga va a ser la configuración electrónica, porque más cantidad de electrones va a haber para acomodar alrededor del núcleo. Vamos a pensar, por ejemplo, en el sodio. El símbolo químico del sodio es la N mayúscula acompañada de la N minúscula. El sodio posee un número atómico de 11. Significa que tiene 11 protones. Pero a su vez, suponiendo que se trata de un átomo neutro que tenga la misma carga positiva que negativa, va a tener 11 electrones. Y estos 11 electrones son los que a nosotros nos interesan para poder escribir la configuración electrónica. Sí. Otra vez volvemos a la regla de las diagonales. Comienzo acá arriba, paso lo que atraviesa la flecha, lo escribo y llego a la punta de la flecha. Si llego hasta acá, lo que escribo primero es 1S. 1S. Me fijo, en el subnivel S entran hasta 2 electrones. Esos 2 electrones son los que voy a colocar acá arriba en superíndice. Superíndice significa que están el número un poquito más arriba y más pequeño. Pero el sodio tiene 11 electrones, no tiene 2. Y esos 2 electrones no pueden ser alojados en el subnivel S, porque el S aloja hasta 2 electrones y nada más que 2 electrones. Entonces lo que hago una vez que llegue a la punta de la flecha, vuelvo a iniciar en la flecha siguiente, la de abajo. De esta flecha la siguiente es esta de acá abajo. Llego a la punta de la flecha, vuelvo al inicio de la flecha siguiente. Y me fijo, ¿a quién atraviesa? Al 2S. Entonces escribo 2S. Ay, no, pues este está de fácil. No, más difícil. Venga. Y otra vez vuelvo a mirar la letra. En el subnivel S, ¿hasta cuántos electrones entran? Hasta 2. Entonces coloco los 2 electrones. Y ahora cuento, los superíndices me indican la cantidad de electrones. Hasta acá tengo 2 electrones del primer nivel y 2 electrones del segundo. 2 más 2, 4. Pero yo tengo que llegar a 11. Entonces sigo contando. Vuelvo a la regla de las diagonales. Una vez que llegue a la punta de la flecha, vuelvo a empezar en la flecha siguiente. ¿Quién viene primero siguiendo la flecha? El 2P. Entonces lo escribo. 2P. En ese orbital P, en la letra P, vengo y miro hasta 6 electrones. Si yo colocara un 6 acá, tendría que sumar 2 más 2 más el 6 que pongo acá me da 10 electrones. Aún no llegué a los 11 que yo necesito. Entonces lo completamos. Vamos a contarlo de nuevo. 2, 4, 6 electrones. Me da de suma 10. O sea que no llegué aún a los 11. Sigo en la regla de las diagonales. Venía en esta flecha, después del 2P venía el 3S. Entonces lo escribo. 3S. Y vuelvo a mirar la letrita S. Es este subnivel. Entran hasta 2 electrones. Si yo pusiera acá un 2, cuento los electrones, tengo 2, más 2, 4, más 6, 10, más 2, 12. Pero el sodio no tiene 12 electrones para acomodar. Tiene simplemente 11. O sea que acá, en vez de 2, voy a poner un 1. Para que la suma de los electrones me dé la cantidad de electrones totales que tiene el sodio. 2 más 2, 4, más 6, 10, más 1, 11. ¿Por qué nadie me lo dijo? ¡Ay, debo haber parecido un idiota! Y estos 11 son los electrones que completan a la configuración electrónica del sodio. Vamos a hacer el esquemita para graficar la situación. Pensemos en el helio. El helio dijimos que tenía 2 protones en su núcleo y los neutrones que en este caso no nos interesan, así que no los vamos a analizar. Pero sí nos interesan los 2 electrones que están dando vuelta alrededor del núcleo. Miro la configuración electrónica y dice 1. Ese 1 te indica que en la primera órbita hay 2 electrones.
Entonces, vamos a pensar en esa primera órbita donde están ubicados los dos electrones. 1s2 quiere decir esto. Una única órbita con dos electrones, Nada más. ¡Brujo! Ahora vamos a representar el átomo de sodio. En la primera órbita hay dos electrones. Entonces, vamos a en la primera órbita colocar los dos electrones. Esto es lo mismo que decir 1s2. En la primera órbita, dos electrones. Luego vamos a la segunda órbita. Órbita 2, dos electrones. Órbita 2, 6 electrones. O sea que en la segunda órbita no hay 2 electrones ni hay 6 electrones. Hay 8 electrones. 2 más 6. Por ende, en la segunda órbita, la representamos por acá, colocamos los 8 electrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí tenemos en la segunda órbita 8 electrones. En la segunda órbita 8 electrones. Pero hay una tercera órbita. ¿Por qué me persigue la desgracia? Entonces la dibujamos. ¿Cómo me doy cuenta que hay una tercera órbita? Por este numerito. Este número me dice órbita 3. Los números representan los niveles u órbitas. O sea que en la órbita 3 existe, como en este caso no existe. Pero en este caso sí. La dibujamos y me fijo en el subnivel cuántos electrones hay. En la tercera órbita hay solamente un electrón. O sea que dibujo un solo electrón. Esta es la representación del átomo de sodio que no nos interesa, pero te ayuda a entender qué quiere decir la configuración electrónica, que es este renglón que está acá. ¡Bien hecho!